Bienvenidos a nuestra sección de ejemplos de la ecuación de energía. Vamos a arrancar con el ejercicio 577. Nos dice, fluye agua en un tubo horizontal, cuyo diámetro se reduce desde 15 centímetros, lo tenemos por acá en nuestra primera sección, 15 centímetros, hasta 8 centímetros, nuestra sección 2. A razón mediante un reductor a razón de 0.035 metros cúbicos por segundo. Cuando estamos hablando de esas unidades, estamos hablando de caudal, nos están dando el caudal. Si se mide que la presión en la línea central es de 470 kilopascales y 440 kilopascales antes y después del reductor, ojo, nos están dando de una vez la presión en la sección 1 y la presión en la sección 2 de una vez, respectivamente, determine la pérdida irreversible de carga. Pérdida irreversible. Cuando me están hablando de pérdida irreversible, me están hablando del H de pérdida. ¿Cuánto se perdió? Y me dicen, tome los factores de corrección de energía cinética. Corrección de energía cinética, estamos hablando de nuestro alfa. Acuérdense de lo que hablamos. Factor de corrección de energía cinética es el alfa. Nos dicen que vale 1.05. Miremos, entonces, después de tener nuestro dibujo, nosotros cogemos y, como siempre, trazamos nuestra línea de corriente. Vamos a trazarla con azul. Tenemos aquí nuestra línea de corriente, la resaltamos. Y en esta línea de corriente seleccionamos nuestro punto 1, tenemos nuestro punto 1 y nuestro punto 2. Y miramos. Seleccionamos nuestra ecuación de energía en la forma de cabeza de energía. Y miremos los términos, como siempre. El primer término de la presión sobre gamma, segundo término con el alfa y la velocidad, segundo término z, para nuestro estado 1. Y esto tiene que ser exactamente igual a la presión sobre gamma más el alfa por la velocidad al cuadrado sobre 2 multiplicado por el z en la sección 2. Ahora, como no teníamos bomba, como no teníamos turbina, pues no colocamos nuestros términos y solamente nos queda el H de pérdida. Observen que lo tenemos acá. Dense cuenta que es muy parecida a la ecuación de Bernoulli, muy parecido. Ahora, simplemente vamos a mirar qué términos se aplican, qué términos no se aplican. Entre 1 y 2 tenemos que las alturas son las mismas, entonces las vamos a cancelar. Miramos que conocemos este primer término que es la presión, conocemos este segundo término que es la presión y tenemos algunas dificultades con las velocidades, como siempre. Pero no se nos olvide que tenemos por aquí el caudal, se los resalto por acá, y ya sabemos qué relación existe entre el caudal y las velocidades, sabemos que podemos hacer algo con eso. Entonces seguimos y decimos que el caudal es igual a la velocidad por el área, eso ya lo conocemos, y podemos despejar nuestra velocidad sabiendo que es igual al caudal sobre el área. Entonces eso nos permite encontrar nuestra velocidad 1 y nos permite encontrar nuestra velocidad 2. Aquí tenemos nuestros datos. Entonces, el caudal sobre el área 1 nos va a dar 1.98 metros sobre segundo y el caudal sobre el área 2 nos va a dar 6.96 metros sobre segundo. Listo, ya tenemos nuestras velocidades, tenemos todo. Observen que solamente nos queda nuestra incógnita que es el H de pérdidas. Por ende, entonces, despejamos nuestro H de pérdidas, pasamos a restar todo lo relacionado con 2. Entonces aquí nos queda nuestro primer término, la presión 1 menos la presión 2 sobre gamma, más nuestro segundo término, factorizamos el alfa y nos queda la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 elevado al cuadrado, todo sobre 2g, y eso va a ser igual al h de pérdida. Cogemos los datos que teníamos y los reemplazamos. Aquí tenemos nuestra presióncita 1, nuestra presióncita 2, la tenemos por 10 a la 3 porque es kilopascales, y vamos a dividir por nuestro gamma, que es 9800 pascales por metro cúbico. Aquí nos hace falta un cubo, ¿no? Coloquemos nuestro cubo. Perfecto, listo. Más nuestro alfa, observemos aquí viene nuestro alfa, factorizamos el 2 por la gravedad, listo, y tenemos nuestra velocidad 1, que es 1.98 la elevamos al cuadrado, y le restamos nuestra velocidad 2, que es 6.96 elevado al cuadrado. Eso nos da el H de pérdidas para poder obtener finalmente nuestra respuesta haciendo las operaciones del H de pérdidas. Y aquí lo tenemos de 0.676 metros. Acabamos de encontrar el H de pérdidas. Encontremos entonces y démonos cuenta que es un ejercicio muy parecido al que tenemos con Bernoulli, únicamente donde tenemos un término adicional que definitivamente es el H de pérdidas.
Seguimos con nuestro segundo ejemplo, el ejercicio 5117. Aquí nos están dando una turbina y nos dicen lo siguiente. Tenemos agua y esta está siendo entregada a una razón de 150 pies cúbicos por segundo. Aquí nos están dando de una vez nuestro caudal. Obsérvenlo por aquí. Tenemos nuestro caudal. Y nos dicen que nos lo entregan a 60 psi a una turbina. Aquí tenemos 60 psi, la entrada de la turbina. Y me dicen que vamos a tener un diámetro interno de línea de 3 pies. O sea que aquí tenemos nuestro diámetro de 3 pies. Todo esto es a la entrada de la turbina, nuestra primera sección. Listo. La turbina descarga a través de una tubería que tiene 4 pies de diámetro. A la salida, observen la salida, aquí tenemos nuestros 4 pies de diámetro. Y tiene una presión estática en esta sección 2, de 10 pies debajo de la turbina. Y me dice que es 10 pulgadas de vacío de milímetros de mercurio. Observen estos datos. Aquí tenemos nuestra presión de 10 pulgadas de milímetros de mercurio y son de vacío. Bien interesante este dato. Vamos a tener que convertirlo en una presión normal. Perfecto. Me dice que nuestra turbina desarrolla 2500 HP. Esta es la salida de la turbina de una vez en términos de potencia. Y me dicen que necesitamos determinar la potencia que se perdió de 1 a 2. Necesitamos encontrar nuestra potencia perdida. Observen que es un ejercicio bastante completo en el cual nos están describiendo todo lo de las entradas, nos dan todos los datos de la salida, nos dicen cuál es la potencia de la turbina y nos están pidiendo cuál es nuestra potencia perdida debido a este flujo. Entonces, como siempre, arrancamos planteando nuestra ecuación. En este caso vamos a plantear la ecuación en forma de cabeza de energía. Como siempre, tenemos entonces nuestro primer término normal, donde relacionamos la presión, la velocidad, la altura, término 1. Tenemos la parte 2, donde tenemos presión, velocidad y la altura en la parte 2. Y como tenemos una turbina, no tenemos bomba, no colocamos ningún término de bomba, pero colocamos el H de la turbina porque tenemos turbina y adicionalmente tenemos el H de pérdidas. Recordemos que este es nuestro dato a encontrar. Esta es nuestra incógnita. El resto de cosas se supone que las conocemos. Entonces, prosigamos y hagámoslo. Para poder relacionar en esta ecuación las velocidades, como siempre, necesitamos conocer algo con relación a nuestro caudal. Y aquí sabemos que caudal es igual a velocidad por área. Como tenemos nuestras respectivas áreas, pues podemos, teniendo el área 1 y teniendo el área 2, podremos encontrar nuestras velocidades, velocidad 1, velocidad 2. Entonces nuestra velocidad 1 va a ser el caudal en la entrada sobre el área de la entrada, que ya lo tenemos en las unidades que es, y nos da 21.22 pies sobre segundo. Y para encontrar nuestra velocidad 2, pues vamos a tener nuestro caudal sobre el ariecita en 2, listo, y eso nos va a dar 11.93 pies por segundo. Acabamos de encontrar nuestra velocidad 1 y nuestra velocidad 2. Perfecto. Nuestros términos de presiones, pues ya nos los habían dado, pero podemos encontrar algo. Miremos entonces. Otro término que tenemos es la potencia de la turbina. Necesitamos convertir esa potencia de turbina en el H de la turbina para poderlo reemplazar aquí en nuestra ecuación. Entonces, recordemos, el trabajo de la turbina, la potencia de la turbina, perdón, va a estar dada por esta expresioncita. Va a estar dada por gamma multiplicada por el caudal multiplicada por la turbina. Aquí nos hace falta este puntico, aquí tenemos caudal, perfecto, y esto va a ser igual a la potencia, aquí nos hace falta un puntico, perfecto. Entonces podemos despejar el H de la turbina, que es lo que nos interesa para poder reemplazar en la ecuación. Cuando despejamos, entonces obtenemos que aquí tenemos nuestra potencia, listo. La vamos a pasar a las unidades que requerimos porque está en HPs, en caballos de fuerza, necesitamos pasarla a libras por pie sobre segundo, entonces aquí lo multiplicamos por ese factor y lo vamos a dividir por nuestro gamma y lo vamos a dividir también por nuestro caudal. Aquí lo tenemos, gamma y caudal. Cuando hacemos esa operación, para que nos quede dimensionalmente correcto, vamos a obtener que nuestro H de la turbina es de 146.9 pies. Listo, ya tenemos ese dato. Ya tenemos entonces otro dato para reemplazar en la ecuación. 146.9 pies. Perfectos. Seguimos.
obtenemos nuestro H de pérdidas. Despejamos entonces de la ecuación el H de pérdidas. Entonces recordemos nuestra ecuación como la teníamos por acá, esta era de acá, vamos a despejar nuestro H de pérdidas, este que tenemos por aquí, listo, y entonces nos queda de la siguiente manera. Nos queda que el H de pérdidas tiene que ser igual a la diferencia de las presiones sobre gamma más la diferencia de las velocidades al cuadrado dividido sobre 2G más la diferencia de las alturas menos el H de la turbina que ya encontramos. Cuando despejamos el H de pérdidas, entonces vamos a empezar a reemplazar los datos. El primer dato que reemplazamos es nuestra presión 1. Nuestra presión 1 ya no la están dando en 60 psi. Necesitamos colocarla dimensionalmente homogénea. Entonces por eso la multiplicamos por este factorcito para que nos quede en pies cuadrados, no tener ese problema. Después le restamos y le restamos nuestra presión 2. Pero recordemos que nuestra presión 2 era una presión de vacío. Y observemos, la presión de vacío estaba dada en milímetros de mercurio de vacío. Por ende, esa presión 2 tiene que ser menos nuestra altura en los milímetros de mercurio multiplicado por el gamma del mercurio. Este es el gamma del mercurio. Pero sabemos que el gamma del mercurio va a ser igual al gamma del agua multiplicada por el SG del mercurio. Entonces, cuando reemplazamos en nuestra ecuación, aquí tenemos menos 10 pulgadas, que ya no la están dando, la pasamos a pies para que todo quede dimensionalmente correcto y la multiplicamos por nuestro gamma del mercurio. El gamma de mercurio va a ser el gamma del agua multiplicado por el SG, que es 13.6. Aquí lo tenemos. Todo esto lo dividimos por el gamma, que es este, el gamma que tenemos, por el gamma del agua, que es el fluido por el cual estamos trabajando. Listo, entonces acabamos de trabajar sobre nuestro primer término. Vámonos para nuestro segundo término, las velocidades. Las velocidades ya las teníamos, las acabamos de encontrar en nuestra sección anterior. Nos dijeron que la velocidad 1 era 21.22 pies sobre segundo, la elevamos al cuadrado. Nuestra velocidad 2 era 11.93. La elevamos al cuadrado, aquí lo tenemos, y dividimos sobre 2 multiplicado por la gravedad en nuestro sistema inglés, que es 32.2. Listo, nos vamos para el otro término, que es Z1 menos Z2. Aquí tenemos Z1, lo tomamos arriba, dijimos que era 10 pies, y nuestro Z2 pues lo tomamos como nuestro nivel de referencia, entonces menos 0. Y nos vamos ahora a restarle a esto nuestro H de la turbina, que ya lo habíamos encontrado, que es este numerito de acá, 146.9 pies. Cuando hacemos nuestra operación, esto nos da que nuestro H de pérdidas entonces es igual a 17.67 pies. Perfecto, ya tenemos el H de pérdidas. Ahora necesitamos encontrar con el H de pérdidas nuestra potencia perdida. Para eso utilizamos la ecuación que ya conocemos, que la potencia es igual al gamma multiplicado por el caudal multiplicado por el H de pérdidas. Reemplazamos entonces en nuestra ecuación el gamma de la sustancia con la que trabajamos, el caudal que nos dieron, que es 150 pies sobre segundo, y nuestro H de pérdidas que acabamos de encontrar, de acá lo reemplazamos, 17.67. Hacemos nuestra operación y esto nos da un número bastante grande, que aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Nos da 165.455.9 libras por pie sobre segundo. Ahora bien, nos piden esto en caballos de fuerza. Perfecto. Vamos a pasar esta potencia a caballos de fuerza. Entonces, lo único que hacemos es coger nuestra potencia y multiplicamos por nuestro factor. Sabemos que un caballo de fuerza es igual a 550 libras pie sobre segundo. Hacemos nuestra división y obtenemos la respuesta a nuestro ejercicio, que es 300.8 HP. Es